Pero no fuimos nosotros quienes empezaron, propusimos ir por otro camino y nos rechazaron. Ahora, sobre la expansión de la OTAN hacia el este. Bueno, nos prometieron que la OTAN no se extendería hacia el este, ni una pulgada hacia el este, eso nos dijeron. ¿Y luego qué? Nos dijeron que aquel acuerdo no estaba reflejado en ningún papel, así que se podía expandir. Hubo 5 expansiones, incluyendo los países bálticos y toda Europa del Este, y así sucesivamente. Y ahora llego al punto principal. Abordemos el tema de Ucrania. En el 2008, en la cumbre de Bucarest, dijeron que las puertas estaban abiertas para que Ucrania y Georgia entraran en la OTAN. Ahora hablemos sobre cómo se toman las decisiones allí. Alemania y Francia parecían estar en contra, así como otros países europeos. Pero entonces, como se vio después, el presidente Bush, y él es un tipo duro, un político firme, por lo que me dijeron más tarde, los presionó y por eso aquellos países tuvieron que aceptar la expansión. Es cómico, parece un jardín de infancia. ¿Dónde están las garantías? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de gente es esta? ¿Quiénes son? Ya ves, fueron presionados y por eso tuvieron que aceptar la propuesta. Y luego dicen, ¿Ucrania no estará en la OTAN? Yo digo, no lo sé que estuvisteis de acuerdo en el 2008 y ¿por qué no lo estaríais en el futuro? La respuesta es, en aquel entonces nos hicieron estar de acuerdo. Yo pregunto, ¿y si os presionan mañana y volvéis a estar de acuerdo? Es absurdo, de verdad que no entiendo con quién tengo que hablar. Estamos dispuestos a hablar, pero ¿con quién? ¿Dónde están las garantías? No hay ninguna. Entonces empezaron a examinar el territorio de Ucrania. Fuera como fuera, he contado la historia sobre cómo se desarrolló este territorio, qué relaciones tenía con Rusia. Una de cada 2 o 3 personas de allí tiene algún vínculo con Rusia. Y durante las elecciones en la Ucrania independiente, soberana, que obtuvo su independencia como resultado de su declaración de independencia, y por cierto, en ella se afirma que Ucrania es un estado neutral. En el 2008, de repente, se abrieron ante ella las puertas para ingresar en la OTAN. Es una película interesante. No estábamos de acuerdo con eso. Todos los presidentes que llegaron al poder en Ucrania contaban con un electorado que de una forma u otra tenía buenas relaciones con Rusia. Se trata del sudeste de Ucrania, que es una gran cantidad de personas. Y era muy difícil romper este electorado, que mantenía una actitud positiva hacia Rusia. Víctor Yanukovych llegó al poder de la siguiente manera. La primera vez ganó después del presidente Kuchma. Organizaron una tercera ronda que no estaba prevista en la Constitución de Ucrania. Eso es un golpe de Estado. Imagínese, alguien a quien no le gustase en Estados Unidos. ¿Eso fue en el 2014? No, antes. No, esto fue antes. Después del presidente Kuchma, Víctor Yanukovych ganó las elecciones, pero sus opositores no reconocieron aquella victoria. Estados Unidos apoyó a la oposición y llamó a una tercera ronda. ¿Qué es esto? Esto es un golpe de Estado. Estados Unidos lo apoyó y un nuevo presidente llegó al poder gracias a una tercera ronda. ¿Qué quiere decir la desnazificación? ¿Qué significa esto? Justo quería tocar este tema. Es un tema muy importante. La desnazificación. Tras su independencia, Ucrania empezó a buscar su identidad, como dicen algunos analistas occidentales. No se le ocurrió nada mejor que poner en el centro de esta identidad a falsos héroes que colaboraron con Hitler. Ya he hablado de que a principios del siglo XIX, cuando aparecieron los teóricos de la independencia y soberanía de Ucrania, partían del hecho de que una Ucrania independiente debería tener muy buenas relaciones con Rusia.
Pero debido al desarrollo histórico y al hecho de que cuando estos territorios formaban parte de la mancomunidad de Polonia-Lituania y luego de Polonia, a los ucranianos los perseguían de forma bastante brutal. Intentaban destruir su identidad propia y les trataban de forma muy cruel. Todo esto quedó en la memoria de la gente. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, parte de esta élite extremadamente nacionalista empezó a colaborar con Hitler creyendo que éste les traería la libertad. Las tropas alemanas, incluso las de las SS, dieron el trabajo más sucio de exterminar a la población polaca y judía a los colaboradores que cooperaban con Hitler. De ahí esa masacre brutal de la población polaca, judía y también rusa. La estaban encabezando personas que conocemos muy bien, Bandera y Shushkevich. A estas personas las convirtieron en héroes nacionales. Ese es el problema. A nosotros no nos dejan de decir, el nacionalismo y el neonazismo también existen en otros países. Sí, hay brotes, pero los aplastamos. Y en otros países también los aplastan, pero no en Ucrania. En Ucrania los han convertido en héroes nacionales. Se les erigen monumentos. Ellos aparecen en las banderas. Sus nombres se gritan en las multitudes que marchan con antorchas, como en la Alemania nazi. Estas son las personas que eliminaban a polacos, judíos y rusos. Es necesario poner fin a esta práctica y a esta teoría. Por supuesto, cualquier nación crece y considera parte de su población. Yo digo que es parte del pueblo ruso y ellos dicen, no, somos un pueblo aparte. Bueno, está bien, si alguien se considera un pueblo aparte, tiene derecho a hacerlo, pero no en base al nazismo, a la ideología nazi. ¿Estará satisfecho con el territorio que ya tiene? Enseguida termino. Ha hecho una pregunta sobre el neonazismo la desnazificación. El presidente de Ucrania fue a Canadá, lo saben todos, pero en Occidente se silencia. Y en el Parlamento canadiense le presentaron a un hombre que, como dijo el portavoz del Parlamento, luchó contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quiénes lucharon contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial? Hitler y sus partidarios. Resultó que ese hombre sirvió en las tropas de las SS. Mataba personalmente a rusos, polacos y judíos. Las tropas de la SS, formadas por nacionalistas ucranianos, se dedicaban a este sucio trabajo. Y el presidente de Ucrania se puso de pie junto con todo el Parlamento canadiense y aplaudió a ese hombre. ¿Se imagina algo así? El propio presidente de Ucrania, por cierto, es judío. Usted dice que Hitler murió hace muchos años, hace 80 años, pero su causa sigue viviendo. La gente que exterminaba a judíos, rusos y polacos sigue viviendo. Sigue viviendo y el actual presidente de Ucrania le aplaude de pie en el Parlamento canadiense. ¿Acaso podemos decir que hemos desarraigado completamente esta ideología? Si algo semejante sigue ocurriendo hoy en día, eso es lo que entendemos por desnazificación. Tenemos que deshacernos de las personas que intentan conservar esta teoría y práctica hoy en día. Eso es desnazificación.